Muy buenos días desde el Instituto Francesco Petrarca en Madrid. Hoy vamos a hablar de los principales hechos de la historia de los Estados Unidos entre la Primera Guerra Mundial hasta prácticamente nuestros días. Hay que entender que en el año 1915 Estados Unidos interviene por primera vez en Europa, fuera del continente americano. Es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a hacer que los Estados Unidos pasen de una potencia americana a una potencia global, siendo el líder indiscutible del siglo XX a partir de este momento. Si el siglo XIX fue un siglo británico, el siglo XX será un siglo norteamericano. El siglo XXI posiblemente un siglo post-occidental y de lucha hegemónica entre China, Oriente y los Estados Unidos, como veremos un poquito más adelante. Esta Primera Guerra Mundial va a finalizar con la caída de 5 imperios: el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Chino, el Imperio Austríaco y el Imperio Alemán, dando lugar a decenas de naciones fruto de las nacionalidades dentro de estos imperios. Y Estados Unidos será el gran líder que va a exportar sus virtudes al resto del mundo, haciendo de los Estados Unidos la primera potencia económica y militar del mundo. Tanto es así que tras la Primera Guerra Mundial, en el 18, se va a definir toda la década hasta el año 29 como los años locos años 20, los años de la prosperidad americana, los años en el que nace la publicidad, el consumo de masas, la sociedad de masas, el entretenimiento como derecho y no como privilegio. Broadway es la gran década de los Estados Unidos. Un momento en el cual va a haber, como de una forma calamitosa, el martes negro de septiembre del 29, se produce el crack del 29, así llamado, en el cual todo este espejismo de prosperidad, todo este espejismo económico cae. Y entramos en la Gran Depresión americana. Depresión que va a contagiar al continente. No se puede entender el ascenso de Adolfo Hitler al poder, no se puede entender el ascenso de las dictaduras en el continente europeo sin la repercusión de la crisis de los Estados Unidos. Y ahí se acuñó la famosa frase: cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Ahora, ¿cómo va a salir de la crisis del 29 de los Estados Unidos? Gracias a un hombre providencial, a uno de los padres de la nación americana, Roosevelt, que va a intervenir en la economía, con el New Deal, que es un cambio importante en Estados Unidos, porque Estados Unidos, que se basa en la iniciativa privada, que se basa en la libertad de empresa, que se basa en la ausencia del Estado en la economía, va a intervenir en la economía. Es un cambio colosal en la percepción de los principios fundacionales del país. Sin embargo, esta crisis va a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos entrará oficialmente el 7 de diciembre del año 1941, cuando 1.500 chicos mueren en el bombardeo de Pearl Harbor. Es verdad que había intervenido antes ya ayudando con la ley de préstamo y arriendo al Reino Unido y a las naciones europeas frente a la Alemania nazi. Pero este es el momento en el cual Estados Unidos entra en guerra. Y va a tener 2 guerras: la guerra europea y la guerra de Asia. La gran guerra norteamericana es la guerra asiática, en la cual además llevará a cabo una evolución tecnológica sin precedentes, que es la inauguración de la era atómica. El 6 de agosto y el 9 de agosto del 45, 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki bombardearán Japón, produciéndose el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de Japón como potencia imperial. Es la hegemonía norteamericana. Acaba, por tanto, la Segunda Guerra Mundial y entramos en un nuevo proceso de la historia, que es la Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética y los Estados Unidos, como si un tablero de ajedrez fuera el mundo, van a dividirse el poder, van a dividirse la influencia, en un momento esencial para nuestra historia, ya que va a ser la gran expansión no de los Estados Unidos, sino de la forma de vida americana, el American Way of Life, especialmente, obviamente, en la cuestión occidental y en los países occidentales. Este momento es crucial, es un momento de un gran crecimiento, es un momento en el cual va a llegar un presidente que cambia la historia, que es Kennedy, primer presidente católico de la historia, asesinado en Dallas, que va a producir un enorme cambio social en el país, introduciendo una deriva política interna a Estados Unidos
protagonizada también por Martin Luther King y por otros personajes que hacen que la sociedad civil americana cambie el concepto de posguerra americana tras la Segunda Guerra Mundial. La era Kennedy es una era de fascinación, es una era de evolución, es una era iconográfica que va a acabar con la muerte del presidente y sobre todo con un trauma americano, el trauma de la guerra del Vietnam. Los Estados Unidos van a ver cómo su país llegará a tener en el terreno 500.000 de soldados y además con una derrota política y obviamente a su vez militar, que va a ser la primera vez en la historia que los Estados Unidos pierdan un conflicto, lo que se llama el síndrome del Vietnam, ¿verdad? Este periodo, prácticamente entre el año 1973, cuando se firman en París los acuerdos del fin de la guerra del Vietnam, hasta el 2001, que es el proceso por el cual va a cambiar con el atentado de las Torres Gemelas la geopolítica mundial, es el proceso de convulsión de los Estados Unidos. Prácticamente, desde la época de Jimmy Carter hasta la época de Ronald Reagan, vamos a ver cómo los Estados Unidos entran en crisis. Sin embargo, Ronald Reagan conseguirá la caída del imperio soviético. La caída del mundo soviético va a dar lugar a que entre 1989 hasta el 2001 hablemos del unilateralismo americano. Pero el 11 de septiembre se produce este hecho, que cambia completamente la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo, ya que el enemigo ya no es ideológico, es un enemigo completamente diferente. Es un enemigo absolutamente cultural, civilizatorio, podemos decir, ¿no? Que va a ver cómo, además, se produce un cambio colosal en el concepto de presidencia. Llega el primer presidente de raza negra a la silla de la presidencia de Estados Unidos, que es Obama. Obama va a llevar a cabo una política exterior completamente diferente en el mundo occidental y en el mundo, diríamos, asiático, y es la política de la contención, la presencia, pero no la influencia, dando lugar a una especie de retroceso de la influencia norteamericana en el mundo, creando lo que se llama el espacio vacío. Ese espacio vacío va a ser rellenado por una China que va emergiendo, por una Rusia de Putin que quiere un protagonismo, de otras potencias menores como Brasil o como Turquía, que se van a convertir en gendarmes de sus áreas de influencia, produciéndose un debate que va a llegar prácticamente hasta nuestros días. Trump, presidente que va a dar una enorme disrupción en Estados Unidos, llega a la Casa Blanca, pierde las elecciones y entramos en la era Biden, que es la era actual, en la cual esta hegemonía norteamericana ya no es tal y convive con otras hegemonías como la China o el resto de países emergentes de nuestro entorno. Muchas gracias y espero verles en una nueva entrega.